Bárbara, ella es terapeuta ocupacional, trabaja principalmente con niños, adolescentes, y ella ha estado ya hace un tiempo interesada en este tema. De hecho, la planificación de Amigos de la Abril durante todo el año, nosotros lo hicimos en el mes de enero de este año, y los temas fueron definidos también en esa misma fecha. Entonces, los intereses de Bárbara siempre estuvieron en esta área, en el área de las emociones, en el área de, podríamos denominarlo una teología bíblica de las emociones, ¿ya? Si pudiéramos asignarle un nombre más técnico, teológico, sería una teología bíblica de las emociones, considerando justamente que existe una falencia de literatura, por un lado, y por otro el tema de que efectivamente no hay muchos lugares donde se puede hablar sobre este asunto, ¿ya? O se trata a Dios como un ser que no tiene emociones, lo cual Bárbara lo va a profundizar mejor que yo, y cómo las emociones son dadas a nosotros por parte de Dios, ¿ya? Entonces la charla de ella es el Dios de efectos y su buen regalo de las emociones. Bárbara, voy a pedir a ella que se venga allá, ¿verdad? Ya, se escucha, yo no hablo muy fuerte, entonces, Mical creo, Mical, ¿se escucha? Sí, ya, como para saber qué volumen de voz. Bueno, le pusimos por nombre a este retiro Corazones Exhaustos, que significa como corazones cansados, débiles o sin fuerzas, porque sabemos, como por experiencia, que es la realidad muchas veces de nuestros corazones, ¿ya? Yo no sé cómo llegaron ustedes con su corazón aquí, pero a mí, para cómo llegué yo, me identifica mucho esto del corazón exhausto, ¿ya? Porque, bueno, en general, como en el mundo tan agitado que vivimos, y ya cada uno en su vida personal, con sus responsabilidades, suele ser como un ritmo muy intenso. Entonces, dentro de esas responsabilidades también fue preparar este tema, ¿ya? Lo que soy como muy transparente en esto porque me alivia decir que de verdad a mí me pone muy nerviosa estar acá adelante, hablando frente a personas, y como que me da descanso que lo sepan, o siento comprendida en ese sentido, pero también estoy muy contenta por poder verlos a todos aquí, porque es un anhelo que teníamos como amigos de la vida. Entonces, son ambas cosas, como mucho nerviosismo y también mucha alegría, ¿ya? Y justamente de esto, de las emociones que a veces se mezclan en nosotros, es de lo que yo quiero hablarles esta mañana, porque la mayoría del tiempo son confusas. No es tan sencillo como poder reconocer qué es lo que estoy sintiendo, porque me siento a veces así, nerviosa, pero contenta a la vez. Y bueno, la palabra de Dios está llena de este tema. Ya, entonces, como les decía anoche, esta va a ser la principal fuente, lo que Él mismo quiso revelarnos, en la que está basada esta charla, pero también este otro libro que yo les comenté ayer también en la noche, que se llama Desenredando Emociones, ¿ya? Y está escrito por estos dos autores, bueno, no se ven mucho, pero es Alasdair Rooks y Winston Smith. No son muy conocidos, al menos yo no los conocía, pero ellos forman parte como de una comunidad como de consejería y educación bíblica. Los dos son consejeros en iglesias, entonces ellos han trabajado mucho con personas y se han dedicado a este tema. Y a raíz de eso, de su experiencia con las personas a las que han acompañado en las iglesias, es que escribieron este libro. ¿Ya? Voy a poner el tiempo. Ya. Y yo, bueno, le quise poner por título El 10 de afectos y su buen regalo de las emociones, ¿ya? Y vamos a ir como profundizando en este por qué Dios de afectos a medida que vamos avanzando, ¿ya? Entonces, una de las primeras verdades
que Dios nos revela en su palabra es que somos hechos a su imagen, ¿cierto? Como seres humanos eso incluye nuestras emociones. Y si somos hechos a su imagen, entonces de algún lugar vienen las emociones y es importante preguntarnos si Dios tiene emociones. Porque para poder comprender las emociones en nosotros, que es algo complejo, primero necesitamos mirar a aquel de quien somos imagen. Como solo así podemos entonces poder entenderlo mejor. ¿Ya? Entonces conocer a este Dios que sí expresa emociones a través de su palabra nos va a permitir entender mejor por qué Él nos diseñó para expresarlas también. Y bueno, para nuestra mente y comprensión que solo está finalmente basada en nuestra experiencia de cómo nos han afectado en la vida las emociones o cómo las vivimos de forma personal, nos puede parecer extraño pensar o decir que Dios tiene emociones. Y también, como les decía anoche, esto ha sido motivo de discusión entre quienes estudian profundamente la palabra, entre distintos teólogos desde el principio. Pero antes de eso, si vamos directamente a la palabra, vemos y oímos constantemente la ira, el gozo, la tristeza, el celo de Dios. ¿Ya? Entonces, acá puse un texto, primero que quiero que veamos, que es Génesis 6, del 5 al 7. Entonces, dice, al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que toda inclinación de su corazón tendía siempre hacia el mal, lamentó haber hecho al ser humano en la tierra y le dolió en el corazón. Entonces el Señor dijo, voy a borrar de la superficie de la tierra al ser humano que he creado y haré lo mismo con los animales, los reptiles y las aves del cielo. Me duele haberlos hecho. Si nos detenemos, ¿cierto?, como en estas partes donde se menciona que lamentó haber hecho al ser humano, que le dolió en el corazón, son términos como muy humanos. O sea, nosotros solemos usar estos términos para describir a veces cómo nos sentimos. Acá también, me duele haberlos hecho. ¿Ya? Hay algunas versiones, no recuerdo cuál es la versión que puse aquí, creo que es la NBI, pero hay algunas versiones que habla de que se arrepintió, en esta parte como de lamento. Bueno, y eso trae como harto de qué hablar. No vamos a profundizar como tanto en eso, sí vamos a tocar un punto, pero puse este texto porque nos muestra muy claramente cómo Dios sí se expresa a través de emociones, del lamento, por ejemplo, o el arrepentimiento, del dolor en el corazón. Me duele haberlos hecho. Y esta otra cita que puse de Isaías 63:10, que dice, pero ellos se rebelaron y afligieron a su Santo Espíritu. Por eso se convirtió en su enemigo y luchó él mismo contra ellos. Entonces, igual, la anterior, ¿cierto?, nos hablaba como de Dios y acá menciona específicamente a su Santo Espíritu, al Espíritu de Dios. Entonces, también era para ver cómo, ¿cierto?, esta acción del pueblo afligió, ¿cierto?, causó como esta emoción que nosotros conocemos como aflicción al Espíritu de Dios. ¿Ya? Entonces es un poco ir directamente a la palabra y encontrarnos con qué es lo que nos dice. Ahora es importante entender y recordar que, por supuesto, Dios no experimenta las emociones como nosotros, ¿ya? Y en este punto es donde los teólogos han hecho una distinción tradicionalmente entre pasiones y afectos. Hay como harta discusión alrededor de ese tema, hay hartas posturas y se puede profundizar mucho y es bien interesante, pero como para poder resumirlo, las pasiones son descritas tradicionalmente como emociones que nos hacen vulnerables y susceptibles a cambios, ya en nuestras decisiones, en nuestras acciones, ya, como una pasión que nos mueve a. Pero como Dios se nos revela una y otra vez en su palabra, sabemos que Él no cambia, ya que Él en ese sentido es inmutable y Él no va a ser movido como por pasiones. Antes, cierto, veíamos que afligieron a su Santo Espíritu, que le dolió en el fondo lo que veía en que el pueblo estaba haciendo. Pero no podemos como por eso pensar o asumir que entonces su acción o su respuesta, como aparece ahí por ejemplo esto de que se convirtió en su enemigo y luchó él mismo contra ellos, es provocada como por una pasión en relación a esa emoción que él siente, como la aflicción o el dolor, ¿ya? Entonces, en este sentido, se describe a Dios como impasible, sin pasiones, ¿ya? Pero
a la luz de la misma palabra, podemos ver que Dios decide expresarse en un lenguaje que contiene emociones, por lo que se toma este concepto de afectos, ya el otro estaba en las pasiones y tenemos los afectos por otro lado, que tradicionalmente ha descrito una emoción que está arraigada en un valor moral. Entonces, en este caso, este valor en el que se arraiga esta emoción o afecto no cambia, ¿ya? Por eso se habla más bien de un Dios de afectos. Y quise poner aquí como varias citas a lo largo de la palabra que nos habla de este carácter inmutable de Dios, ya como para tenerlo súper claro a medida que vamos avanzando en la charla. Entonces acá en Números, cuando habla de que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo ha dicho Él y no lo hará, ha hablado y no lo cumplirá. En 1 Samuel habla de que la gloria de Israel no mentirá ni cambiará su propósito, refiriéndose a Dios, porque Él no es hombre para que cambie de propósito. En el Salmo 33, que los planes del Señor quedan firmes para siempre y los designios de su mente, en otros sale como de su corazón, son eternos. En Malaquías el mismo dice, porque yo el Señor no cambio, por eso ustedes, oh hijos de Jacob, no han sido consumidos. Y en Santiago, cuando nos habla de que como todo imperfecto proviene de lo alto y desciende del Padre de las luces, en quien no hay cambio ni sombra de variación. Y entonces como muy rápidamente pasar por estos textos a través de la palabra donde se nos aclara ya este carácter inmutable de Dios. Y les quiero leer acá una cita que encontré como bien interesante y nos hace un poco entender los textos bíblicos que vimos antes, donde se nombra la aflicción o el dolor en el corazón de Dios. Es de un hermano teólogo que se llama Thomas Weinand. Dice, Dios no se contrista o se lamenta porque Él mismo experimenta alguna herida o alguna pérdida de algún bien, ni que Él mismo ha sido afectado dentro de su ser interior por alguna causa malvada externa, sino que se contrista y se lamenta solamente en el sentido de que conoce que las personas humanas experimentan alguna herida o la pérdida de algún bien, y así los abraza en amor. El lamento y el duelo que se atribuyen a Dios solo podrían incluir el sentido de sufrimiento, si queremos decir que, como el que ama perfectamente, Dios se preocupa intensamente por la realidad del pecado y la maldad y el sufrimiento que deriva de ellos. Entonces, apunta un poco a este amor que Él tiene por el ser humano que creó. Y entonces, obviamente, la realidad del pecado, la maldad, el sufrimiento y como todas las consecuencias producen lamento o aflicción. Y me perdí. Hay otro teólogo que se apellida DeYoung, Kevin DeYoung, que aquí lo citan como que él captura la belleza de esta impasibilidad, de este Dios sin pasiones, al decir que también Dios, como siguiendo esta línea de que Él es el que ama perfectamente, de que Dios es amor al máximo a cada momento, de que Él no puede cambiar porque no tiene la posibilidad de ser más amoroso de lo que ya es, o más justo, o más bueno. Dios se preocupa por nosotros, pero no es un cuidado sujeto a espasmos o fluctuaciones de intensidad, como refiriéndose a lo que las emociones sí causan en nosotros, ¿ya? Entonces, si bien como que podríamos pensar que esta, creo que acá estaba la cita, claro, acá. El glorioso hecho de que Dios no puede y no cambia significa que podemos confiar completamente en su corazón, rebosante de amor, compasión, lástima, ternura e ira ante la injusticia. Podemos deleitarnos en sus obras sabiendo que Él siempre las hará con estos atributos sin cansarse. La impasibilidad de Dios es de hecho la esperanza fundamental de nuestra habilidad de conocer y confiar en sus emociones. Acá hay otra cita más donde Dios afirma de que aún cuando la mujer que dio a luz no va a dejar de compadecerse del hijo de su vientre, aún si ella olvidara, Él nunca se olvidará de ti. Entonces, es importante como tener esto en claro, porque a veces esta doctrina de la impasibilidad nos puede llevar como a pensar de que Dios es como frío, distante, desconectado porque no es impasible, porque no tiene pasiones, ¿ya? Pero es importante como
tener a la base de que Dios constantemente nos muestra de que Él es un Dios amoroso. Y como Él no cambia, es realmente como perfecto en el amor, bondad y en todas como, lo siento, en todas las características o atributos que Él muestra, ¿no? También tenemos a Jesús, ¿cierto? Que es completamente Dios, pero también se volvió completamente humano. Entonces esto significa que Jesús conoce y experimenta las emociones, no solo como Dios lo hace, como acabamos de ver, sino también como nosotros lo hacemos. Ya Él al encarnarse también encarnó como todo lo que el cuerpo humano es afectado y sufre, incluyendo las emociones. Entonces, en los evangelios somos testigos de, por un lado, la compasión de Jesús en el sufrimiento o en la angustia. Vemos también su enojo en otros momentos al hablarle a los líderes religiosos o frente al pecado o al orgullo, a la arrogancia. Escuchamos también su aflicción ante la muerte, ¿cierto? Como él mismo experimentando eso. Y no por otros, como sino por algo propio que estaba viviendo. Entonces, este es como este inmutable y eterno amor de Dios encarnado en Jesús. También lo podemos ver como a Jesús viviendo sus emociones y de una forma perfecta, como sabiendo de que en ese sentido Él no tuvo pecado, aún en las emociones que vive. ¿Ya? Entonces, como es importante esto, no hay negación, a pesar de como estos detalles que yo les decía, uno puede profundizar mucho en esto de la impasibilidad, cuáles son como las consecuencias de este Dios que tiene emociones pero a la vez es impasible, cómo se puede entender todo eso, pero no hay negación al ir a la palabra de que Dios ha escogido revelarse a nosotros en este lenguaje, ¿ya? Para que nosotros también podamos comprenderlo. Y que por otro lado nuestras emociones son parte de su voluntad al crearnos, también para ser como Él y reflejarlo. ¿Ya? Entonces, darse cuenta de que nuestras emociones vienen de un Dios de afectos es, al menos para mí, como al poder estudiar más esto y profundizar, es algo maravilloso. Pero cuando nosotros experimentamos esas emociones en lo cotidiano, es difícil verlo así, como no es tan maravilloso como tal vez al mirar a Dios y cómo Él se expresa y muestra como todo eso. La mayoría de nosotros probablemente estamos o nos sentimos muy incómodos frente a emociones que nos hacen sentir mal, ya cuando estamos, por ejemplo, muy tristes o muy enojados o estamos muy desanimados acerca de algo, es incómodo, es difícil como poder ver propósito en eso o poder como buscar para qué me siento de esas maneras. Y muchos pensamientos también se forman en torno a estos sentimientos incómodos o emociones incómodas. Por ejemplo, de que si solo tuviéramos más fe o si tal vez tuviéramos una mejor perspectiva acerca del tema o más fortaleza de carácter, como según el carácter de cada uno, tal vez no nos sentiríamos de esa forma o lo superaríamos más rápido. Entonces también se forman muchos pensamientos alrededor de eso, lo que es como un de más. O sea, si ya me siento mal por sentirme mal, además están estos pensamientos que rondan de tal vez no tengo suficiente fe en Dios, como no estoy llevando lo suficiente mis emociones a Él. Entonces es como mucho más confuso, ya como con todos estos pensamientos. Entonces, ¿por qué necesitamos emociones desagradables? Es una buena pregunta que nos podemos hacer. Y la respuesta es muy sencilla, es porque vivimos en un mundo caído y Dios nos formó con esta capacidad de sentir y responder a las cosas tal como son. Entonces, como seres humanos, debemos sentirnos afligidos por las cosas que son angustiantes, horrorizados ante la violencia, ante el abuso, como muy preocupados cuando tal vez nos damos cuenta de que podemos herir a alguien a quien amamos, o enojados ante las injusticias. Entonces está bien sentir toda esta gama de emociones frente a las cosas que están mal en el mundo. Estamos en un mundo caído, entonces está bien sentir estas cosas aun cuando son incómodas. En el fondo necesitamos esas emociones desagradables para reconocer
dónde hay algo que está mal. Por otro lado, por ejemplo, no sentir dolor cuando alguien que amamos muere, o no sentirnos desanimados cuando nos encontramos cayendo en el mismo patrón de pecado una y otra vez, o no sentirnos molestos en el caso de los que tienen hijos cuando sus hijos mienten o se pelean o se dañan entre ellos, estaría muy mal, como no tener esas emociones en relación a esas situaciones en particular. Y en el otro extremo podemos ver como a veces también está muy mal sentirse bien acerca de ciertas cosas. Por ejemplo, alegrarse cuando alguien que nos cae mal o no nos cae muy bien sufre, como ponerse contentos porque les pasó algo malo. O aquí como ejemplos más concretos, que alguien se sienta contento y aliviado porque tiene suficiente droga para un par de días más, como que eso sea un alivio. O que alguien guarde la esperanza de que todavía puede mantener el engaño a su pareja, esposo, sin que lo sepa, como guardar esperanza alrededor de eso. Como son emociones realmente malas si las ponemos, ¿cierto?, en su contexto. Entonces fuimos todos hechos a la imagen de Dios y eso significa que fuimos hechos para ver el mundo como Él lo ve. Eso significa odiar las cosas que Él odia, molestarnos por las cosas que son desagradables y eso nos lleva a que una gran cantidad de sentimientos que son incómodos, desagradables, pueden estar muy bien, pueden ser correctos, incluso santos, como si lo vemos desde la perspectiva de Dios. Entonces, estas emociones desagradables, así como las de Dios, tienen un rol necesario en nuestras vidas. Nos hablan de que hay algo que está mal. El disgusto, molestia, desánimo, furia, están diseñadas para lograr identificar dónde el mundo está roto, dónde está dañado, dónde hay algo que ha sido destruido o distorsionado. Entonces, aún con lo confusas, desagradables, desastrosas y afectadas por el pecado que puedan estar nuestras emociones, como veíamos recién, a veces podemos sentirnos bien acerca de cosas que son incorrectas. Entonces, ahí vemos claramente el pecado afectando. Aún con todo ese desastre en nuestras emociones, necesitamos entender que estos como sentimientos o emociones que a veces que sentimos muy oscuros, no son una maldición, no son algo que está mal, sino que son un regalo de Dios. Porque todas ellas nos dan esa oportunidad de compartir su corazón y de poder ver el mundo como Él lo ve. Y sentirlo en ese sentido. Bueno, acá está esta cita de Apocalipsis 21:4 que es importante como poder recordar esta esperanza de que un día viene cuando ya no vamos a sentir más dolor o ira o miedo o disgusto o estas emociones incómodas y desagradables, porque ya no van a haber cosas por las que sentirse así, como dice ahí, porque las primeras cosas han dejado de existir. Pero hasta ese día, como aparece aquí escrito, solo al entrar tanto en las alegrías como en los dolores del amor de Dios, es que vamos a poder vivir en una relación honesta y sabia con Él. Entonces, mientras tanto, ¿cierto? Mientras seguimos acá, en lugar de luchar contra estas emociones, intentar escapar de ellas, no sentirlas, simplemente porque se sienten mal, necesitamos hacer espacio en nuestra teología para la tristeza, para el miedo, la ira, la culpa, la vergüenza y un montón de emociones que no nos gustan. Entonces, ahora vamos a ver un poco de qué es lo que nos muestra la palabra sobre las emociones, ¿ya? Y estos hermanos, los dos hermanos que escribieron el libro, lo llevan como a 4 puntos. Entonces voy a pasar por ellos ahora, que el primero es que las emociones comunican valor, ¿ya? Quizás ellos abordan mucho como de cuál es el enfoque que la Biblia pone acerca de las emociones. Y dicen que una de las cosas más importantes que nos dice es que son una expresión de lo que valoramos o amamos, ¿ya? Entonces, acá podemos ver esta cita en Juan, que dice: cuando María llegó a donde estaba Jesús y lo vio, se arrojó a sus pies y dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto.
Al ver llorar a María y a los judíos que la habían acompañado, Jesús se turbó y se conmovió profundamente. ¿Dónde lo han puesto?, preguntó. Ven a verlo, Señor, le respondieron. Jesús lloró. Miren cuánto lo querían, dijeron los judíos. Entonces, este es un pasaje que tal vez hemos escuchado muchas veces, ¿cierto? Cuando Jesús llora por la muerte de Lázaro, junto a sus hermanas. Entonces, tenemos esta cita y también tenemos, por este otro lado, en Nahum 1, puse un pedacito del capítulo 1, que dice: ante él se agita la tierra, el mundo y todos los que en él habitan. ¿Quién podrá resistir su indignación? ¿Quién podrá soportar el ardor de su ira? Su furor se derrama como fuego, ante él se resquebrajan las rocas. Bueno es el Señor, es refugio en el día de la angustia y conoce a los que en él confían, pero destruirá a Nínive con una inundación arrasadora. Aún en las tinieblas perseguirá a sus enemigos. Entonces tenemos estos dos textos, ¿cierto? Y por un lado tenemos las lágrimas de Jesús en la tumba de Lázaro y por el otro la ira de Dios hacia aquellos que han devastado a su pueblo, en el libro de Nahum. Y ambos expresan el amor de Dios por su pueblo y por otro lado su disgusto ante la fealdad del pecado, el daño que eso le genera a su pueblo y en general, como la naturaleza rota de la vida en este mundo que él creó. Entonces ambas, sus lágrimas, las lágrimas de Jesús y su ira, brotan de lo que él valora y ama. Y de la misma forma nuestras emociones son expresiones de nuestros propios amores y valores. Y eso es como importante, por eso esto de que las emociones comunican valor es como la primera premisa, por decirlo. Lo que importa, lo que a nosotros, a cada uno nos importa, va a dar forma a lo que sentimos, ¿ya? Siempre nuestras emociones van a estar expresando las cosas que amamos, valoramos o atesoramos más, sea que las entendamos o no, pero siempre en el fondo va a estar eso. La siguiente es que las emociones nos conectan. Y aquí los autores hablan de que hay un sentido muy real en que a nosotros compartir nuestras emociones con otros, las relaciones se ven fortalecidas. Si pensamos en nuestras relaciones y aquellos a quienes nos sentimos más cercanos o más unidos, probablemente van a haber experiencias con ellos en donde hemos compartido como nuestros más profundos pensamientos, sentimientos, o en la que ambos hemos experimentado emociones fuertes. Y de alguna manera eso nos ha hecho sentirnos más unidos con esas personas. Y hay una buena razón para eso. Al compartir las experiencias de otros es fundamental, o sea, el compartir las experiencias, ¿cierto? Incluso como es de este mundo, vida emocional, es fundamental para el amor. Acá tenemos este escrito en Romanos 12 de Pablo, en donde lo puse completo, pero lo que está subrayado es como donde nos vamos a detener un poquito más, ¿cierto? Él escribe a los romanos que dejen que el amor sea genuino, o que el amor debe ser sincero. Y luego sigue con toda esta lista de las formas en que el amor genuino se expresa en las relaciones. Y una de ellas es: alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. Entonces, en otras palabras, una de las formas en que sinceramente compartimos el amor es entrar emocionalmente en las experiencias de otros. Alegrarse con los que se alegran y llorar con los que lloran. Si otros me aman, o sea, lo podemos pensar así, si otros me aman, no solo entienden mi experiencia, sino que son personalmente movidos por ellas, emocionalmente movidos por ellas. Y lo mismo, si nosotros amamos a otros, no solo entendemos sus experiencias, y hasta ahí, porque a veces ni siquiera las logramos entender porque no las estamos viviendo o experimentando del todo, pero sí somos movidos por ellas. Es difícil cuando amamos a alguien no sentir con el que amamos. Y de la misma forma, Jesús, en el texto que veíamos antes, está dispuesto a entrar en este duelo de las hermanas de Lázaro, siendo una expresión de su amor por ellos. Ya él literalmente lloró con los que lloraron. Entonces tenemos, ¿cierto?, que las emociones muestran valor, que es lo que valoramos. Las emociones nos conectan. Y otro aspecto importante es que las emociones nos motivan.
nos dan literalmente energía física y motivación para hacer cosas. Podemos tomar como el ejemplo del enojo, porque tal vez es muy evidente de que cuando hemos estado enojados, sabemos que se puede sentir como una fuente de energía muy grande para actuar, como que necesitamos hacer algo respecto a nuestro enojo. Y eso se expresa igual de forma física. Pronto vamos a tocar más profundamente eso, pero por ejemplo cuando estamos enojados el corazón nos empieza a latir más fuerte, a veces como que nos sentimos más acalorados, la temperatura sube, la adrenalina empieza a correr por nuestro cuerpo y realmente es como que necesitamos hacer algo, y por eso mismo es que solemos ver cómo las expresiones de ira de las personas se dan en acciones físicas, golpeando, pateando, quebrando cosas, como tal vez acciones desmedidas, pero sigue siendo como esta energía que te lleva a actuar. También lo experimentamos cuando estamos asustados. Nuestros corazones también laten muy fuerte, puede ser que comencemos a sudar, nuestras palmas como que se sienten húmedas, entonces es otro tipo de energía que nos motiva, pero más a huir. Estamos asustados, como no queremos enfrentar eso, tal vez como en el enojo, sino salir de esa situación. Entonces el temor también nos afecta profundamente, fisiológicamente, para que cuando estemos realmente en peligro, entonces podamos huir. Nos prepara para esa respuesta que es necesaria en ese momento. Y en el otro lado, tal vez como ya más... primero sabemos que una falta de emoción, ¿cierto? La emoción motiva. Y una falta de emoción entonces es una falta de energía o voluntad para actuar. Y por ejemplo la depresión, lo podemos ver profundamente. Puede ser tan debilitante que no es solo como un dolor emocional o sentirse plano emocionalmente, como no sentir nada acerca de las cosas, sino que también resulta muy difícil hacer cualquier cosa, tener motivación por hacer cualquier cosa, incluso levantarse. Entonces se puede ver cómo la falta de emoción también genera una falta de motivación para actuar. Y este aspecto motivacional de las emociones finalmente la podemos ver como la forma en que Dios nos ayuda, la forma que Él nos ha dado para poner nuestros valores y amores en acción. Nuestras emociones siempre nos van a estar impulsando y obviamente Dios desea que estas nos impulsen a promover sus propósitos en nuestras vidas. Y la cuarta o última como gran frase, gran premisa que ellos abordan es que las emociones revelan nuestra conexión con Dios, son una expresión de adoración. ¿Ya? Las escrituras nos muestran que siempre estamos adorando algo. Jesús llega a esto en su resumen de la ley y nos dice que el mandamiento de Dios de amarlo a Él con todo y sobre todo, y también a nuestro prójimo como a nosotros mismos, aplica en todo tiempo. Finalmente, como la ley apuntaba a eso, o se resumía en eso. Entonces, también cada emoción que sentimos, como ya hablamos al principio, refleja nuestros amores, nuestros valores, y acá lo lleva a lo que adoramos, también, refleja lo que adoramos. Y esto es fácil de ver en términos como de alegría, gratitud, deleite y asombro. Son como emociones o sensaciones que rápidamente podemos asociar con nuestra experiencia con Dios, ¿ya? Sentirnos gozosos, muy agradecidos delante de Él, o asombrados, maravillados por las cosas que Él nos muestra o hace. Pero esto es igualmente cierto para el dolor, para la culpa, para la angustia, para el lamento. Todas son emociones que guían nuestra adoración. Y esto es importante, que esa adoración sea a las cosas equivocadas o a las cosas correctas de forma equivocada. Aun cuando podemos escuchar esto, como tal vez empezar como a pensar en alguna emoción que hemos vivido intensamente el último tiempo y pensar, intentar ver cómo estas 4 cosas que acabamos de pasar, ¿cierto? Que muestran algo que valoramos o amamos, que nos conectan en nuestras relaciones con otros, que nos motivan a actuar y que son una expresión de adoración. Aún cuando podemos escuchar esto y nos hace sentido, al menos a mí me hizo mucho sentido cuando lo leí por primera vez, las emociones siguen siendo muy confusas
Y la mayor parte del tiempo no es tan sencillo distinguir exactamente qué es lo que nos están tratando de comunicar, qué es lo que estamos valorando o amando, en qué nos está motivando o desmotivando, o por qué sentimos tan intensamente algo. La confusión acerca de lo que sentimos es muy normal y la razón es porque amamos muchas cosas al mismo tiempo. Entonces, si lo que amamos, y eso que amamos entonces causa obviamente una preocupación que es buena en nosotros, si eso moldea lo que sentimos, entonces el hecho de que estemos amando muchas cosas al mismo tiempo o a muchas personas significa que siempre vamos a estar respondiendo a todos esos amores de forma simultánea. Y mientras hay algunas cosas a las que tal vez ponemos directamente atención y que tienen un mayor impacto en nuestras emociones, vamos a ir o nos podemos dar cuenta de que hay otras preocupaciones que están en el fondo y que no pasan. Siguen estando ahí, siguen preocupándonos y siguen causando emociones en nosotros, aunque no estemos del todo enfocados en ellas, ¿cierto? Aunque yo estoy como muy preocupada por, no sé, mi hermana que le está pasando algo, siguen habiendo un montón de situaciones, personas y preocupaciones que amo, o sea, personas que amo y preocupaciones acerca de ellas que también están en algún grado afectando mis emociones. Y acá les leo directamente lo que ellos ponen en relación a esto, ¿cierto? Que es confuso porque al mismo tiempo estamos prestando atención y nuestro amor a muchas cosas. Entonces, dicen que la vida en este mundo significa que las deleitables glorias de la obra de las manos de Dios siempre se salpican con la suciedad del pecado y el sufrimiento. Y ellos nos dicen que no tenemos otra opción más piadosa que llorar y alegrarnos. Se nos permite sentir un profundo dolor y una profunda alegría al mismo tiempo. Los cristianos estamos llamados a llorar con esperanza, como se expresa en 1 de Tesalonicenses 4:13. Otro de los puntos importantes que los autores tocan en el libro es que las emociones no ocurren como de forma abstracta, sino que ocurren en nuestro cuerpo, ¿cierto? Responder con emoción a algo literalmente causa reacciones físicas en nuestra piel, en nuestro cerebro, en nuestra sangre. Por ejemplo, alguien nos puede llamar por teléfono, ¿cierto?, a muchos kilómetros de distancia y con las palabras que nos diga pueden hacer que nos emocionemos. Por ejemplo, si es algo difícil o que nos asusta, que se nos erice el pelo de la piel, estando tan lejos, alguien puede causar esa reacción en nosotros. O, por ejemplo, al mirar una fotografía, también puede hacer como que muchas emociones florezcan, que nuestro corazón se acelere. Nuestras emociones siempre se vuelven físicas, en forma, por ejemplo, de ceños fruncidos, de sonrisas, de lágrimas, de palabras, de latidos cardíacos acelerándose, de adrenalina, de la mandíbula apretada, los hombros tensos. Entonces, todas estas reacciones físicas anuncian que ha sucedido algo a aquello que amamos, a aquello que nos importa. Nuestros cuerpos son como mensajeros que gritan en voz alta que nos preocupamos profundamente por el propósito, el resultado y las experiencias de nuestras vidas. Y esta influencia entre las emociones y el cuerpo va hacia ambos lados. No solo nuestras emociones causan cambios físicos en nuestro cuerpo, sino que también los cambios físicos de nuestro cuerpo tienen un impacto en nuestras emociones. Acá quise citar a David en el Salmo 32, cuando habla de que mientras guardó silencio, dice: mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. Mi fuerza se fue debilitando como al calor del verano, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Sabemos que aquí, o sea, el Salmo sigue y él está hablando acerca de su pecado. ¿Cierto? Y como al guardar silencio en relación a ese pecado, no ocultándolo porque él sabía que Dios los vio y veía todo eso, pero él al guardar silencio experimentó como todo esto, ¿cierto? Como que si sus huesos se fueran consumiendo, su fuerza se fue debilitando.
Entonces podemos ver también en la palabra cómo hace esta conexión entre algo como que siento y también cómo lo experimento en mi cuerpo. Y hay muchos otros pasajes, yo solo quise poner este. Entonces, en la bondad de Dios, Él ha, por decirlo así, cableado, ha conectado nuestras emociones para captar constantemente nuestra atención y mantenerla donde debe estar. Sin cuerpos llenos de emociones, pondríamos mucho menos esfuerzo en las relaciones con las otras personas, pondríamos mucho menos esfuerzo buscando a Dios y adorándolo. Y este aspecto corporal de nuestras emociones también está sujeto a la confusión y al caos del pecado, pero aún así sigue reflejando el diseño y el propósito de Dios, porque son cuerpos buenos. Las emociones, como para poder profundizar un poco más tal vez como en este efecto en nuestro cuerpo, a veces nuestras emociones pueden ser como muy cortas o muy largas. Por este motivo de que Dios nos dio emociones, también para motivar nuestra obediencia. A veces es un problema cuando esta energía nos abandona, o sea, como esta motivación en relación a la emoción nos abandona antes de que hayamos obedecido. O sea, como Dios nos muestra algo, entonces nosotros nos sentimos motivados a actuar, pero antes de que lo hayamos hecho, se nos fue la motivación. Dejamos de sentir como emocionados tal vez acerca de eso que habíamos recibido. O también por el otro lado, cuando alguna emoción o sensación en nuestro cuerpo queda rebotando mucho tiempo después de que ya pasó, como esa necesidad, esa obediencia, por ejemplo. Acá también encontraba bien interesante esto, que dicen que con demasiada frecuencia nuestra experiencia física de emociones como la compasión y la esperanza, que son como las que nos mantienen de alguna manera derramando nuestras vidas por el Señor, nos abandona antes de dar frutos de comportamiento, por decirlo de esa forma. Y ellos dicen que nuestros cuerpos al parecer están como demasiado apurados o ansiosos por dejar de alimentar estos comportamientos que nos causan incomodidad, que son inconvenientes, como que en el fondo nos llaman a sacrificarnos. Y por otro lado, emociones como el miedo o la ira tienden a persistir mucho después de que pasó lo que las causó. Entonces, como están estas que rápidamente son muy cortas y que a veces las necesitamos más tiempo para poder actuar, mientras que hay otras que quedan demasiado tiempo rebotando y también nos afectan, aun cuando ya no las necesitamos. Y también hay personas que parecen sentir mucho más intensamente las emociones en sus cuerpos que otros, que apenas sienten como una onda así pequeñita frente a algo que es muy significativo. Personas que son más sensibles frente a otras. Entonces, mientras hay cuerpos de algunas personas mucho más sensitivos a emociones que otros, todos hemos experimentado el beneficio, lo bueno que es y también los problemas de tener nuestros cuerpos agitados como por esta corriente que no se acaba de emociones, porque todo el tiempo las estamos sintiendo. Y acá hacen como un pero que a mí me gusta mucho porque habla de que debemos recordar que entender la mecánica o cómo funciona nuestro cerebro no es lo mismo que entender cómo vivir correctamente delante del Señor. Puede ayudar mucho saber qué es lo que pasa en nuestro cerebro, en nuestras glándulas, pero nos lleva, ¿cierto?, como a mirar la Biblia y que los más profundos por qué, lo que hay detrás de nuestras emociones, no son como estos caminos en el cerebro por los que viajan, sino que son las cosas a las que la Escritura constantemente nos llama de vuelta, que es el amor y la adoración de nuestro corazón y el hecho de que llevamos la imagen de un Dios que tiene emociones. Entonces, hace como este alto después de igual hablarnos harto sobre cómo las emociones se expresan en nuestro cuerpo. Nos lleva como a mirar el por qué, para qué fueron hechas. Entonces, realmente, dicen, no importa mucho cuánto sepamos y entendamos. O sea, es importante y es beneficioso, pero en este sentido no importa mucho cuánto sepamos y entendamos sobre la biología de nuestro propio cuerpo o de nuestro propio cerebro, porque siempre vamos a estar luchando con nuestras emociones como expresiones de lo que amamos. Y
Ellos dicen que en el fondo lidiar con estas emociones difíciles o a veces ausentes, ¿cierto? Cuando no sentimos frente a cosas que deberíamos, ellos como que lo llevan a que se reduce a crecer en amor por lo que Dios ama, en odio por lo que Dios odia y obviamente en una relación cada vez más profunda con Dios a través de cada emoción. Como esta lucha con las emociones, a pesar de poder entender muy bien cómo funcionan en nuestro cuerpo, se reducen a eso, como a esa relación con Él y lo que Él nos muestra acerca de lo que es bueno y de lo que es malo, de lo que Él ama y de lo que aborrece. Entonces, bíblicamente, el foco se pone en cómo las emociones facilitan o impiden este papel de llevar su imagen, ¿ya? Por un lado, ayudándonos a amar a Él y a los demás o impidiéndonos hacerlo, limitándonos de alguna manera. Nuestras emociones en todas sus dimensiones están destinadas a funcionar juntas de una manera que sirvan a sus propósitos. Y en ese contexto la Biblia nos habla como personas unidas, ¿ya? Como que no, en ese sentido no nos separa tanto, sino que todo eso ocurre en nuestro cuerpo, como uno solo. Y esta misión, ¿cierto?, de reflejar fielmente a nuestro Dios en un mundo caído es compleja, sobre todo cuando se nos bombardea constantemente con visiones distintas a las que Dios tiene en mente, que nos quiere mostrar. Ellos, puede que hayan obviamente como muchas otras ideas, visiones, pero ellos las toman como estas dos visiones, o dos trampas le llaman, de hecho. Que por un lado las emociones son todo y por el otro las emociones son nada. Yéndonos un poquito a la primera, vivimos actualmente en una cultura entre personas, o incluso nosotros mismos, cuyas acciones y prácticas culturales gritan una y otra vez que lo que sentimos es lo más importante de nosotros y que el mayor daño que podemos hacerle a alguien es no considerar sus sentimientos, no escuchar, no dar espacio para afirmar lo que siente, y que si lo más importante sobre nosotros son nuestros sentimientos, entonces necesitamos expresarlo a cualquier costo. Y ellos obviamente hablan mucho más sobre esto en el libro, como que lo profundizan mucho más y es bien interesante, pero van muy rápido a que poner nuestros sentimientos, ¿cierto? Esta visión en donde las emociones, los sentimientos o lo que sentimos son como lo central, poner nuestros sentimientos sobre la calidad de nuestro carácter, sobre la fidelidad de nuestra obediencia a Dios, sobre la profundidad de nuestra relación con Dios e incluso poner nuestros sentimientos por encima de los sentimientos de otros, es lo opuesto a lo que las Escrituras nos llaman. Y también es bien interesante que hacen como un poco una bajada a cómo también la Iglesia en el fondo se ha metido esto, la Iglesia, y también se muestra de alguna forma dentro de ella, como una propia versión de este valor exacerbado hacia las emociones. Por ejemplo, buscando una experiencia emocional en la adoración con la música, o sentirse como profundamente convencido, inspirado por el sermón, por la palabra, como que solo así entonces recibo esa palabra y obedezco. O sentirse muy conectado con los otros, como para poder establecer esas relaciones con los hermanos. Entonces, este sobreénfasis en el rol de las emociones nos entrena para ser gobernados por ellas. Si son lo central, entonces me dejo guiar por ellas, finalmente son las que me dominan. Y la visión opuesta, en donde las emociones son nada, es bien interesante también, como ellos toman y dicen que obviamente es entendible de que en esta cultura en donde se adora a las emociones, los que estén en el otro extremo casi siempre sean cristianos, en donde es como que no, las emociones, o sea, no podemos confiarnos, sabemos que el corazón es engañoso, entonces no les prestamos atención. Incluso también hacen como una reflexión en que en esta cultura, donde se adora mucho las emociones, hablan de que como la estrategia más popular
para autorregularse emocionalmente está también en este otro como lado, como más estoico, del dominio sobre mí mismo, de ser como indiferente tal vez a ciertas emociones. Yo no conozco así como muy en profundidad esto del mindfulness, pero ellos lo mencionan, que si bien tiene que ver como con una atención plena en el momento presente, como eso es un poco lo que describen, igual viene de la tradición budista, que enfatiza en que para lidiar con el sufrimiento en el mundo hay que distanciarse emocionalmente de él. Entonces igual sus raíces están allá, más allá de cómo se practique, pero es como uno de los que está más de moda, ¿ya? Desde los colegios. O sea, yo he sabido cómo son técnicas que se usan también como desde niños, chiquititos, para que vayan aprendiendo como a regularse emocionalmente. Y es cierto que este otro lado, como más estoico, del espectro percibe algo correcto sobre el poder de Dios y su compromiso de sacar el bien, incluso de situaciones muy terribles, ¿ya? También es cierto que no estamos destinados a ser esclavizados por nuestras emociones, ¿ya? Como en este otro lado, así como que es cierto, sí. Pero ese lado, esa visión, se olvida de que las emociones siguen siendo un regalo dado por Dios. Son una fuente vital, súper importante, sobre los problemas de nuestros propios corazones. Son una ayuda, una motivación en la obediencia y una ocasión constante para volver al Señor y conectarnos con Él. Entonces, tenemos estas dos visiones, pero aún como con las respuestas que intentan dar, o con la visión que nosotros tengamos, tal vez nos podemos sentir como más atraídos hacia una o hacia otra. Al final del día es común sentir como si igual nuestras emociones son las que nos controlan, en lugar de nosotros a ellas. Entonces, esta es otra pregunta. ¿Por qué no puedo controlar mis emociones? Y acá quiero leer, o sea, no más que leer, va a estar ahí de fondo el Salmo 42, que es este que empieza hablando del siervo que brama por las aguas de Dios, buscándolo con todo su ser. Habla de que las lágrimas son su pan de día y de noche, mientras le preguntan ¿dónde está tu Dios? Esta parte también es importante. Recuerdo esto y me desahogo en llanto. Yo solía ir con la multitud y la conducía a la casa de Dios. Entre voces de alegría y acciones de gracia hacíamos gran celebración. ¿Por qué estás tan abatida, alma mía? ¿Por qué estás tan angustiada? En Dios pondré mi esperanza y lo seguiré alabando. Él es mi salvación y mi Dios. Es solo como un pedacito del Salmo 42 porque es mucho más largo y repite varias veces esto, ¿cierto? Como en varias partes del Salmo. Entonces, aquí vemos que el salmista lucha recordando las cosas buenas que Dios ha hecho, ¿cierto? Solía ir con la multitud, entre voces de alegría y acciones de gracia y en celebración. Y se urge por poner su esperanza en el Señor. En Dios pondré mi esperanza y lo seguiré alabando. Él es mi salvación y mi Dios. Pero sus emociones no cambian. De hecho, el Salmo termina como con esta misma última parte, ¿cierto? Con su alma aún abatida y angustiada. Esta falta de cambio inmediato en los sentimientos del salmista no significa que es como la batalla o la lucha que él intenta llevar al recordar las cosas buenas que Dios ha hecho, al poner su esperanza en Él, no tiene sentido. Pero aquí es importante como entender que Dios nos dio emociones que están diseñadas para no cambiar a menos que eso que amamos o a quien amamos cambie, o lo que le sucede a lo que amamos cambie. Porque nuestras emociones fluyen de esas cosas que valoramos y amamos, de las cosas de las que más nos preocupamos. Nuestras emociones no van a cambiar instantáneamente y no lo van a hacer si no es por un cambio en eso otro, en esa situación que la está provocando o en esa persona que la está provocando. Y aunque la fe no significa tener un control sobre las emociones, no se trata de eso,
sí es importante recordar y reconocer que una relación activa, constante, intencional, con el Dios que es bueno y que es soberano, sí importa. Aun cuando no genere un cambio instantáneo en las emociones, esa relación con Él sí importa y es vital en nuestra vida emocional. Y llegamos a este punto, ya de que necesitamos nuevos corazones más que nuevas emociones. Una relación con Dios impacta nuestras emociones, pero no las elimina, no las extingue. La forma en que nuestra relación con Dios afecta nuestras emociones es a través de que el Espíritu constantemente está moldeando nuestros amores, como hablábamos antes. La forma como de luchar, por decirlo, con las emociones difíciles tienen que ver con eso, con buscar amar lo que Dios ama y odiar lo que Él odia. Entonces es como este constante moldeamiento y afinamiento de nuestros amores. Y esto significa que amar a Dios no significa preocuparse menos por los otros o por las situaciones que les ocurren. De hecho, es todo lo contrario. Nuestros instintos siempre están yendo en la dirección opuesta, intentando cambiar nuestras emociones o escapar de ellas. Y nadie puede negar que intentar controlar o escapar esto puede asegurar estar cómodos por un tiempo, temporalmente al menos. Pero lo que realmente necesita cambiar, más que nuestras emociones o nuestras situaciones, es la adoración de nuestro corazón. Incluso las emociones más problemáticas que tal vez hemos experimentado o vivido no son como el verdadero problema. El verdadero problema siempre va a ser esta acumulación de amores incorrectos en nuestro corazón. Y la palabra de Dios es firme en que nuestra mayor necesidad no son emociones más cómodas, sino la necesidad de corazones nuevos, con nuevos amores y una adoración reorientada hacia Él. Deuteronomio, Jeremías, Ezequiel, todos ellos subrayan esta necesidad de corazones que se ablanden como piedra, que se limpien, que cobren vida. Entonces, de hecho tiene bastante lógica que si nuestro amor y nuestra adoración producen nuestras emociones, tiene sentido que cuando nuestros corazones son moldeados de nuevo, este corazón nuevo que el Señor desea darnos, nuestras emociones van a seguir su curso natural. Y por supuesto que va a seguir y sigue habiendo complejidad en nuestra relación con ellas, entre como nuestras emociones y aquellas cosas que anhelamos que sean nuestros tesoros, nuestros mayores amores. Pero nuestra esperanza debe estar puesta en que Dios es poderoso y ha prometido cambiar nuestros corazones. Como, en el fondo, enfocarnos en ese cambio más que en el cambio o escape de nuestras emociones. Y los autores proponen como una mejor opción entre estas dos como trampas o dos visiones que vimos de que las emociones son todo o las emociones son nada, que es comprometerse con las emociones, que es como igual un término extraño. Pero hablan de que ante estos extremos desequilibrados que nos sugiere el mundo para lidiar con nuestras emociones, las escrituras nos dan un enfoque mucho más equilibrado. ¿Ya? Si nuestras emociones están diseñadas para como llevarnos a Dios, porque están diseñadas por Él, la gran mentira que estas dos visiones aceptan es que podemos lidiar con ellas sin llevarlas al Señor. Sin llevarlas al Señor. Pero el modelo que la Biblia nos muestra una y otra vez es esta belleza de derramar nuestro corazón ante Dios. Entonces tenemos en el Salmo 62:8 que dice: confía en Él en todo momento, oh pueblo, derrama tu corazón delante de Él. Dios es un refugio para nosotros. Y necesitamos detenernos ante esto, como verlo como un regalo, este poder derramar nuestros corazones a Dios. El Salmo 62 dice algo importante, porque, bueno, acá está solo el 8, pero uno sigue y
no termina como este mandamiento, porque nos dice, confía en Él, derrama tu corazón delante de Él. No termina este mandamiento solo diciéndonos eso, sino que nos dice por qué podemos derramar nuestro corazón y confiar en Él. Y es porque Dios es nuestro refugio. Hay un énfasis en la Escritura, si buscamos intencionalmente, que pone en esto, ¿ya? Como dice el Salmo 71:3, sé para mí una roca de refugio, a donde recurra yo continuamente. Dios como nuestro refugio. Y Jesús lo hizo. Cuando Jesús estuvo en el Getsemaní, puse aquí la cita, y dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. Podemos ver qué es lo que Él hace. Por un lado, Él habla honestamente con sus discípulos sobre el temor y el dolor que siente al anticipar lo que venía. Y luego cae de rodillas y abre su corazón a su Padre. Entonces, en términos así como sencillos, Él puso su corazón, su dolor, sus esperanzas y el horror ante la agonía que estaba viviendo en las únicas manos que Él sabía que eran absolutamente confiables. Aquí igual es como importante recordar que estos retiros frecuentes de Jesús a lugares tranquilos en las mañanas o después de despedir a las multitudes para poder orar son como más que disciplina y obediencia, como lo que Él debía hacer, siendo perfecto como Jesús, sino que eran una necesidad. Él necesitaba realmente orar y llevar su corazón a su Padre, verter sus preocupaciones por sí mismo. Y en esta ocasión vemos como Él es el que está pasando por esta aflicción, por los que amaba, por su misión en Dios. Entonces, si uno de los propósitos centrales de nuestras emociones es impulsarnos a derramar nuestro corazón ante Dios, e incluso Jesús necesitaba hacerlo, ¿por qué es tan difícil hacerlo? Y al final de todas las razones que tal vez cada uno pueda tener, y que pueden ser muy como justificables, a veces algunos piensan que no vale la pena, a veces de que necesitamos primero estar bien o actuar bien antes de ir a Él. Algunos tienen razones más profundas tal vez de que piensan de que Dios está contra ellos, está enojado por algo que hicieron, o que no son tan dignos como otros para acercarse al Señor. Pero todas esas razones finalmente apuntan a que no confiamos completamente en Él. Pero siempre estamos confiando en algo, así como siempre estamos adorando algo, siempre estamos confiando en algo o en alguien, y vamos a llevar finalmente nuestras emociones a algún lugar. Entonces, a menos que sepamos que Dios es digno de confianza, no nos vamos a confiar a Él, y menos esas cosas como tan profundas de nuestro corazón. Solo un Dios que promete oírnos y que realmente va a tratar como con amor, con cariño, con ternura las fragilidades de nuestro corazón, de nuestra alma, inspira en nosotros la confianza suficiente para que nosotros llevemos todo eso a sus manos. Entonces, como veíamos antes, David luchaba profundamente por confiar en Dios también. Y por eso enfatiza que Él es un refugio cuando nos llama a derramar nuestros corazones. Y la Escritura está llena de promesas similares. Puse aquí solo dos. Por ejemplo, Primera de Pedro nos llama a depositar en Él toda ansiedad porque Él cuida de nosotros. O sea, nos dice que hagamos algo y el por qué. Porque Dios es seguro. Él incluso cuida mucho mejor de nosotros que nosotros mismos. O cuando el autor de Hebreos nos alienta a ir confiadamente al trono de gracia con nuestra necesidad para alcanzar misericordia y hallar gracia. Y antes nos asegura de que Jesús puede compadecerse de nosotros en nuestras debilidades y fragilidades, porque Él pasó también por lo mismo. Tenemos muchas razones para creer que Dios está totalmente comprometido en hacernos el bien y que Él es más digno de confianza que nosotros. Aquí también es súper importante lo que vimos antes, de este carácter inmutable de Dios. Ya como tener eso a la base es fundamental porque como nosotros experimentamos estas emociones tan fluctuantemente,
O sea, pensar en que Dios experimentara así las emociones, por ejemplo, que cuando nosotros fallamos en algo, entonces Él va a dejar de amarnos, como que su carácter cambia, sería terrible. No podríamos confiar en un Dios así. Pero Dios es suficientemente fuerte y cercano para hacerlo, y necesitamos cada una de estas verdades si queremos aprender a derramar nuestro corazón a Él. Así que los autores nos animan como a no guardarnos nuestros sentimientos, menos a Dios. A veces lo hacemos incluso con las personas, mucho menos a Él, y llevarle a nuestro corazón cada vez que una emoción brota dentro de nosotros. Él no va a despreciar un corazón quebrantado y contrito, y tampoco va a dejar de alegrarse con las alegrías también que vivimos. Acá los autores ofrecen como una guía para practicar comprometerse con nuestras emociones. Voy a ir un poco más rápido porque me queda poco tiempo, pero justo esta parte es como la más práctica, por decirlo, ya después como de todo lo que ellos desarrollan. Yo puse el Salmo 139 porque es imposible pasar como por esta guía que dan, así como casi que una pauta, sin estar dependiendo del Señor. Ya entonces, como que los pasos que ellos ponen es identificar, examinar, evaluar, actuar. Al tiro voy a profundizar en eso, pero es importante tener esto de que si vamos a buscar examinar nuestras emociones, tenemos que pedirle a Él, pedirle a Dios, en el fondo, que nos ayude en ese proceso y que Él sea parte de cada uno de estos pasos, por decirlo así. Entonces, el primero es identificar, ya que es simplemente tratar de describir nuestra reacción con las palabras que el Señor nos dé. Y es lo que la Biblia hace constantemente. Los evangelios, por ejemplo, nos dicen que Jesús estaba dolorido y angustiado cuando su muerte se acercaba, o agradecido de su Padre. El salmista dice: mi corazón está herido como la hierba y se ha secado. Entonces son como palabras más poéticas, pero de todas formas están describiendo algo que él experimenta o siente. O estoy cansado de mi llanto, o me alegraré y me regocijaré en ti. Entonces simplemente identificar, para poder como comprometernos con una emoción, para entenderla necesitamos saber qué es. El siguiente gesto de examinar nos habla de que al identificarlo le demos una vuelta y busquemos qué podemos aprender de esa emoción. ¿Por qué lo estamos sintiendo? ¿A qué estamos reaccionando? ¿Por qué nos afecta tanto? ¿Y cómo esta emoción nos está llevando a actuar? ¿A qué nos está motivando? Luego esto de evaluar tiene que ver con definir qué aspectos de lo que estamos sintiendo son buenos y piadosos y cuáles son destructivos o egoístas. Y siempre va a haber una mezcla. Ya como ninguna de nuestras emociones va a ser tan pura como para encontrar como solo una razón detrás de ella o solo buenas razones. Y finalmente como de actuar, que tiene que ver con buscar el propósito del Señor, que es nutrir los amores correctos en nuestro corazón. Y también eso significa dejar hambrientos, como no nutrir a los que son dañinos. Como hablábamos, nuestro objetivo no es cambiar nuestras emociones, sino evaluarlas, ¿cierto? Buscar mirarlas profundamente para actuar de una forma que glorifique al Señor. Entonces me voy muy rápido en esto de nutrir emociones saludables. Ellos hablan varias cosas, pero una de ellas es muy sencilla, que es leyendo la Biblia. O sea, si todas estas verdades de este Dios que es confiable están contenidas en ellas, porque es donde Él se decidió revelar a nosotros, entonces a ella tenemos que ir. Puse aquí el Proverbio 4: hijo mío, atiende a mis consejos, escucha atentamente lo que digo. No pierdas de vista mis palabras, guárdalas muy dentro de tu corazón. Ellas dan vida a quienes las hallan, son la salud de todo el cuerpo. Entonces, las palabras que escuchamos, que leemos, moldean nuestros corazones aun cuando nos demos cuenta, cuando no nos demos cuenta. Y las palabras de Dios obviamente vuelven nuestra atención hacia su historia y hacia lo que Él está haciendo.
Van a profundizar en nuestra mente en esperanzas, en promesas, en consuelo, en afirmaciones, mandamientos, en recordatorios, en advertencias. Todas ellas van a estar llamando nuestra atención hacia quién Dios es y quiénes somos nosotros delante de Él y cómo es el mundo. Otro punto importante es cultivar buenas emociones negativas. Y este es como en el que me voy a detener porque es muy interesante cómo ellos lo ponen y hablan de que una de las formas más importantes de nutrir las emociones incómodas en nuestra vida es aprender a lamentarnos. Un lamento es una expresión honesta de tristeza, de frustración o de confusión. Nombra como una pérdida o una injusticia y el impacto que ha tenido en nuestras vidas. Y el lamento es el tipo de salmo más común, no es una casualidad eso. Ellos, los salmistas, sabían lo quebrantado que estaba nuestro mundo y se volvían sinceramente hacia Dios a través de los salmos. Cuando amamos mucho o apasionadamente, como seres humanos, a alguien o a algo, perderlo, entonces naturalmente nos trae dolor y nos lleva a lamentarnos. Y ese lamento honesto delante de Dios es también un testimonio como de su obra, de reconocer lo bueno que fue eso o esa persona y su bondad de darlo como un regalo a nuestras vidas en primer lugar. Entonces, estas buenas emociones negativas se ven en forma de, por ejemplo, cultivar un temor por el Señor, cultivar desconfianza por las enseñanzas que son falsas, odio por lo que es perverso y alejado de Dios. Y el objetivo de cultivar buenas emociones negativas, que son incómodas para nosotros, no es estar sintiéndonos mal a menudo, no es buscar sentirnos mal, sino es estar dispuestos a enfrentar, incluso de forma intencional, las partes incómodas de este mundo. Y cada vez que lo hacemos, seguramente vamos a sentir emociones angustiosas si queremos compartir los afectos y las prioridades de Dios. Su llamado a crecer en amor por Él y los otros necesariamente significa que debemos crecer en nuestra capacidad de dolernos por lo malo en este mundo que Él ama. Entonces, como a eso apunta esto de cultivar buenas emociones negativas. Y otro punto importante es aferrarse a la adoración comunitaria. La comunión con la iglesia que Dios ha formado y nos ha dado tiene el potencial también de moldear nuestras emociones de varias maneras. Pone nuestra esperanza en su carácter, en su plan, en su poder, fortalece nuestros corazones de formas que nosotros solos no podríamos hacer, ¿ya? Pero también a través del Nuevo Testamento se habla del cuerpo humano para ilustrar la naturaleza de la iglesia, ¿ya? Como está aquí en 1 Corintios 12:12. Entonces, también nos habla de esto de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Entonces, la observación es muy simple, pero tiene que ver con que para relacionarnos unos con otros, una de las formas en que Dios quiere que lo hagamos es estar comprometidos con las experiencias de nuestros hermanos. Y eso también es parte como de esta adoración comunitaria. Hay muchas otras formas en que nosotros, llevando nuestras emociones a Dios, Él a través de eso va a estar haciendo crecer nuestro amor por Él y haciendo madurar nuestro corazón y nuestras emociones en el proceso. Y lo último, esto de dejar hambrientas emociones dañinas. Voy a pasar súper rápido, lo siento, pero después podemos como tal vez hablar más en los tiempos libres. Nos habla de a qué decir que no. Uno es soy mis emociones, después podemos ver eso. El otro es la necesidad de actuar inmediatamente frente a una emoción, que en realidad nos llama como a detenernos, a ser prudentes. Decir que no a no debería sentir esto. Y decir que no a que las emociones son todo o nada, como que son blanco o negro, ¿ya? No me puedo detener mucho en ello, pero lo último es esto. Una vida emocional saludable y piadosa no sucede simplemente. Se necesita trabajo, tiempo y gracia.
una enorme cantidad de trabajo y toda una vida de gracia. Y es muy bonito porque dice que todos los cristianos que están buscando vivir fielmente ante el Señor y crecer en su relación con Él, están trabajando en sus emociones aun cuando no están conscientes de ello. O sea, si verdaderamente están buscando ser fieles al Señor, Él va a obrar en su vida emocional, naturalmente, al hacer crecer su amor por Él y por lo que Él desea para nosotros. Eso. Y termino con esa cita porque me gusta mucho y nos habla como de este amor que no cambia de Dios hacia nosotros, aun cuando nosotros somos muy fluctuantes en nuestras emociones y sentimientos. Y esa es nuestra esperanza. Y ni siquiera sé si hay tiempo para preguntas. Ya, eso. 15 minutos. Gracias. Perdón por la última parte que tuve que pasarla volando, pero el tiempo. No sé si quedó claro, si hay dudas o si hay comentarios, cosas que les llamen la atención, alguien que quiera decir algo sobre el tema o alguna reflexión. En el sentido como entre comillas, sino que es un sentimiento fuerte que lo deja ahí, aunque yo sé muchas cosas, incluso en contra de él, incluso cuando me lo dijo, ese no se mueve. Entonces, como muy bacana esa ropa que puedo tener en medio de la tormenta de emociones. Sí, gracias. No sé, alguien que quiera comentar algo. O algo que no les haya quedado claro, tal vez. Algo que fue muy raro. Tengo una pregunta respecto a tu percepción personal. ¿Piensas tú que nuestras emociones están 100% en nuestro control? En nuestro control. No. ¿O que podrían estar 100% en nuestro control? Cosa de hacerlo de manera intencional, direccionarlas a lo correcto. No, o sea, bueno, primero creo que es una obra que Dios va haciendo en nosotros en esto de ir moldeándonos, como, por ejemplo, para que podamos como estar direccionados como hacia ciertas cosas. Hablamos de esto como de nuestros amores, ¿cierto? ¿Dónde están puestos? Si yo amo mucho a alguien, cualquier cosa que le ocurra va a producir como que mis emociones, sea para bien o para mal, sea algo que bueno que le ocurra o algo malo, se vuelquen a eso como instintivamente, sin que yo pueda controlarlas. Entonces, en ese sentido, creo que nunca están como realmente en nuestro control, porque depende mucho de dónde está puesto nuestro amor. Entonces, ahí es como esto de qué es lo que el Señor va haciendo y obrando en nosotros, como Él sí puede direccionarla, pero es como algo sujeto a Él. Entonces, incluso en eso no somos nosotros los que lo controlamos, sino que es Él. Creo que ahí va como en eso, como en cuáles son nuestras prioridades, en qué buscamos crecer en amor, y claramente en eso, hacia allá van a ir más rápidamente nuestras emociones, van a ser direccionadas más rápidamente, pero aún así
no están dentro de nuestro control. No podemos controlar lo que le pasa a las personas, lo que pasa alrededor nuestro, lo que nos pasa a nosotros mismos. Entonces nuestras emociones pueden estar puestas como en los lugares correctos, como en relación a nuestros amores, como en donde Dios quiere que estén, pero van a seguir siendo incontrolables para nosotros. Pero podemos estar tranquilos como en esto, de que, esto me duele mucho y no sé, tengo mucha pena y me da muchas ganas de llorar por X cosa, pero está bien. ¿Por qué? Es doloroso, porque es triste y está fuera de mi control. No sé, yo no quería estar triste en este momento, por decirlo, pero como poniéndolo a la luz de lo que Dios está haciendo y lo que Dios desea, entonces está bien y puedo estar como tal vez triste, un poco angustiada, pero en calma y en paz de que el Señor me diseñó para dolerme con eso. Y está bien. Sigue siendo incontrolable para mí, pero es como esa calma de que el Señor es el que nos permite amar. Y eso significa, como hablábamos, alegrarnos y dolernos a la vez con eso. Y es incontrolable para nosotros. Sí, como agregar algo respecto a lo que preguntaba Brian. Qué bueno es tomar como referencia la imagen del Señor, la vida del Señor. Porque, por ejemplo, tú pusiste el versículo cuando Él estaba previo a su crucifixión, ¿cierto? Y el Señor sí pasó dolor, pasó penas, su corazón se vio turbado en algún momento. Y uno podría decir, claro, es como, ¿por qué no pudo controlar sus emociones? Pero finalmente así somos. Es parte de nuestra composición como seres humanos. Y creo que algo que ayuda y que nos ha ayudado bastante a nosotros es comprender de que el ser humano vive el día a día. Cada día trae su pan. Las misericordias del Señor se renuevan cada día. Entonces, nuestras emociones también tenemos que vivirlas diariamente. O sea, nosotros quizás podemos despertarnos muy felices, pero no sé, vamos al trabajo y se nos cruza un auto, por ejemplo, y ya nos enojamos. Entonces, como que ya perdimos el control de nuestras emociones. Pero finalmente es también algo destacar, algo que era como que decía que había emociones saludables y dañinas, no emociones buenas y malas. Entonces, yo creo que apuntar a esas emociones saludables es a encauzar nuestras emociones a la alabanza al Señor. Por ejemplo, cuando el salmista también dice, bendice alma mía al Señor, es encauzarla, porque naturalmente, probablemente yo en mis sentimientos, en mis emociones, no quiero bendecir al Señor, porque estoy triste, pero sí le digo a mi alma, que es parte de mi cuerpo, y le digo, bendice alma mía al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Eso. Gracias. Primero quisiera agradecerte por la presentación, me pareció súper interesante. Creo que está muy lindo el hilo conductor. Me queda muy claro ahora más el desarrollo de estas emociones. Y de repente es fácil, es difícil identificarlas, saber que están ahí. Y igual es interesante cómo vamos fluctuando en estas emociones y cómo Dios se sigue manteniendo fiel. Y ahora mi pregunta es, efectivamente nosotros tenemos herramientas que tú nos vas mostrando de cómo podemos empezar a lidiar con estas emociones, ya sea desnutrirlas o nutrirlas adecuadamente, pero quisiera conocer tu perspectiva de cuándo es el momento de empezar a buscar quizás ayuda externa, médica, y cómo se van conjugando estos elementos. Bueno, obviamente, claro, hay un punto en que las emociones pueden, o sea, para todos son confusas y son un torbellino en ocasiones, pero claro, hay un punto en que podemos vernos desbordados y sobrepasados y tal vez incluso en esto de llevarlas al Señor, aún así, como haciéndolo sinceramente, no sabemos qué hacer con ellas, ¿cierto? Entonces, creo que tal vez aquí ayúdenme, no, pero creo que también va como yo vivo mis emociones y en esto vemos que vivirlas solo, primero sin el Señor,
mal, como partamos de eso, pero también como el tener a otros. Creo que eso igual es importante, porque tal vez como el tener personas que me conocen y yo poder confiarles, como sabes, me estoy, primero digo, como primer paso, me estoy sintiendo así sobre esto y realmente no estoy pudiendo llevarlo, como ya me está sobrepasando, me está desbordando, como un poco tener la mirada de otros y tal vez también sentirnos apoyados en ese sentido, como de buscar esa ayuda externa, buscar ayuda profesional, porque claro, como decía acá al final, como la última cita, todos los cristianos que buscan vivir fielmente al Señor, el Señor está haciendo una obra en ellos, en todo sentido, como en todas las áreas que se le rinden a Él. Pero también podemos ser afectados como por enfermedades de salud mental, ¿cierto? Como profunda, y no es en esos momentos como tal vez suficiente estas herramientas, como decías tú, y ahí sí buscar esa ayuda, pero creo que va como ya yo me conozco, tal vez no conozco tanto como mi vida emocional, pero también tengo otras personas que pueden decirme como, sabes, sí te estoy viendo como demasiado abrumada con esto, como, y ser acompañado en eso, como de buscar ayuda. Pero súper buen punto porque claro, esto no es como decir cuando tal vez alguien ya se siente como sobrepasado como en relación a sus emociones, que esto, como que tiene que hacer esto para poder solucionarlo. No, o sea, claramente hay un punto donde es necesario buscar esa ayuda. Como en parte uno se puede dar cuenta también, cuando ya no puede más solo. O incluso teniendo un apoyo alrededor tampoco es suficiente como esa red y hay que buscar más allá. Pero creo que como una reflexión ahí. Por favor. Yo creo que no hay ningún área donde el Señor no sea suficiente. Ninguna. Sin embargo, como seres humanos, nosotros todos tenemos un bagaje histórico, vivencias, circunstancias, cosas que de repente tenemos muy bloqueadas en nuestra mente. Entonces, cuando yo estoy teniendo problemas con mis emociones, las estoy llevando al Señor y estoy buscando ahí en el que, como decía la Mari, súper bien. Si yo me estoy viendo sobrepasado y que no me está alcanzando, que la ayuda pastoral a veces me lleva a la paz, la oración me lleva a calma, pero aún así hay algo que me está estornando. No, ese es el momento para decir, necesito una ayuda. También tiene que ver con quitar sacrificios, porque muchas veces en el mundo cristiano te dicen, chao, que la psicología satánica, que buscar al psicólogo una alternativa al Señor, y la verdad es que me han llevado a una bomba. Entonces, levantando esos prejuicios, saliendo de ahí, buscando, por supuesto, la ayuda cristiana, reconociendo que no puedo solo y que no alcanza, no me quiero a dar como en ese punto de poder manejar las emociones. Porque si un poco de lo que decía ahí, esto de controlar las emociones, como decía la que no es posible. Porque las emociones brotan espontáneamente, son parte de nosotros. Nadie amanece y dice, hoy día voy a estar feliz. Hoy día mis ojos van a estar enojados. Nadie decide. Pasa algo, como decía Pablo, y aparece otra cosa. Cuando yo esas emociones las tengo bien llevadas al Señor, ocurre que mi conducta es la adecuada. Y vivo esa emoción de la forma correcta. Cuando no estoy alcanzando a hacer eso, cuando me salgo por cualquier parte y no lo logro manejar, pese a todo lo que sé aquí, no está pasando esa conducta. Ese no necesito ayuda. Porque puede ser que no es mi emoción o no es la forma que yo veo la emoción de los demás, sino que hay algo más que está motivando a que yo tenga comportamientos un poco dilutivos o que no son los correctos. Correcto en el sentido de lo que el Señor quiere y no lo que la sociedad impone. Eso es decir. Gracias, sí. Sí. También quizás apuntar que nuestra vida delante del Señor
somos libres de vivirla emocionalmente solo por temor a lo que dirán, por la reputación que pueda dañarse en cuanto a mí. Y eso es súper importante porque en el fondo estoy alimentando más, valorando más, ponderando más el temor a que dirán más que lo que Dios me ha llamado. Finalmente, nosotros nos hacemos vulnerables a aquello que le entregamos el poder de influir en nosotros. Entonces, por ejemplo, en una relación matrimonial, cuando nosotros nos comprometemos con una persona, nosotros le decimos a esa persona: ahora tienes el poder de entristecerme y alegrarme. Yo te entrego esa capacidad de influir emocionalmente en mí. ¿Por qué? Porque yo me hago vulnerable a ti, porque te entrego ese poder, te doy ese valor. Y a veces pasa que, por ejemplo, en mi caso, por mucho tiempo yo al trabajo le entregaba ese poder de influir emocionalmente en mí. Entonces, si en el trabajo me hacían sentir que a pesar de todo mi esfuerzo no era suficiente, yo me iba triste, porque inconscientemente le daba el valor y el poder de influir en ese sentido en mi vida, de tal manera que me afectaba emocionalmente. Gloria al Señor que eso está dejando de ser así, y que hoy día estoy contento emocionalmente de confiar más en el Señor que el temor que pueda provocar la incertidumbre aparente de una idea de estabilidad que el mundo ofrece. Pero finalmente el Señor es nuestro sustento, su gracia es nuestra estabilidad. Entonces, cuando yo entiendo eso, puedo entonces mis emociones sujetarlas a aquello que estoy dándole el poder de afectarme, estoy dándole el mayor valor como para afectarme positiva o negativamente. Y en eso yo creo que tenemos, yo por lo menos desde esta charla me llevo como esencia que las emociones no las podemos cambiar si no cambiamos el valor de aquellas cosas que nos provocan emociones. Y si yo le doy ese valor al Señor, entonces podré confiar en Él, entonces podré andar por fe, entonces podré alegrarme de haber hecho su voluntad y dejar de entristecerme de cumplir con los parámetros del mundo, de cumplir con los estándares del mundo, y entonces alegrarme en dejarme influir y hacerme vulnerable al poder de Dios. Finalmente, siempre es para beneficio de uno humillarse delante del poder de Dios. Siempre trae más bien un beneficio. Dios no va a usar rendirse a su poder para Él destruirnos, al contrario, va a traernos un fortalecimiento y una bendición de la cual Él nos ha mostrado que es fiel para aquellos que le confían. Amén. Gracias, Lalito. Ahora tenemos pastuyo. Coffee. Sí, ¿podemos igual seguir hablando allá? Sí, tenemos 15 minutos para